Feliz día, feliz momento en el que te encuentres por aquí, Coach Goy, esto es... Y antes de irme solo audio y dejarte comparte el entrenamiento de mi semana y el día de hoy conversar cómo como chica pudieras prepararte para ser competitiva en el mundillo del cross training, functional fitness, CrossFit, sobre todo porque vengo súper emocionado, de verdad que los australianos se lo montan increíble. Bueno, los 3 días, obviamente no lo vi completo, sino los últimos hits del Torian Pro, el evento semifinal y clasificatorio de los CrossFit Games, donde fue el último evento, el evento de despedida de Tia Claire Toomey, de fucking God, o sea, the great of all time. Definitivamente no es Fraser, no es Fronie, es ella. Es absurdo el nivel que tiene, es absurdo que haya modificado tanto su entrenamiento y que haya ganado todos los eventos menos uno, y el que quedó segunda que sí por 5 segundos, 2 burpees. Es absurdísimo, es absurdísimo. Sobre todo porque si no sabes quién es ella, 7 veces campeona del mundo, vale la redundancia, el mundial, digamos, de cross training, crossfit, functional fitness, si no eres tan friki como yo de la parte deportiva. Aparte, hace un par de años fue mamá, aparte ha participado en los Juegos Olímpicos en halterofilia, representando a Australia, aparte intentó hacer otros deportes en paralelo a su preparación a los CrossFit Games, y creo que dijo que quiere ganar el mundial de IROTS o el circuito de IROTS competitivo, profesional, y es absurdo. Es absurdísimo lo que veo, la diferencia, no importa el escenario en donde se encuentre. Pero bueno, yo te diría, si no sé si va a los Games, pero fácilmente con la preparación que tiene, pudiera ir a los Games. Hay que ver si el ego no la deja que vaya, el ego y la competitividad, ¿no? Absurdo un poco a veces. Que vaya y sienta que puede quedar segunda o tercera. Y por eso no quiera ir. Y dijo que se retiraba. No sé, es absurdo, es absurdo. Esta semana, el que estés escuchando y viendo esto, lo conversaré con los frikis que conozco y disfrutaremos un montón porque es increíble verla competir. Entonces, nada, te dejo con uno de mis entrenos, que si quieres lo haces muy sencillito y divertido, una ventana de 9 minutos, arrancando con barra vacía, pues buscas tu máximo touch and go de snatch, descansas 5, lo había puesto a descansar 9, pero creo que es mucho, descansas 5, en 5 minutos, pues creo que no por tiempo, sino por regeneración del ATP, de la energía, descanso poco muscular digamos, otra vez regularizar las pulsaciones. Pues creo que es un número correcto. 9 no está mal, pero también se hace como muy largo como pieza de entreno para mandarlo, que ya lo mandé a mis chicos esta semana. Pues te lo dejo por ahí y después del descanso 5R Touch and Go de Clean and Jerk. Pero bueno, mientras que lo dejo porque voy a aprovechar de hacer unas cosillas y obviamente no conduzco mientras que veo la pantalla. Y conversamos de si eres chica, cómo convertirte en una persona competitiva buscando estándares de otras competiciones. Esto es un tema recurrente en el canal, pero que vengo súper motivado e inspirado de ver a tía Claire Toomey despidiéndose de el Torian Pro, un evento increíble, muy divertido, muy molón, como dicen aquí, en Australia, donde fue Guy Madeiro a buscar su clasificación y lo logró a los Games, aunque quedó tercero en la general, pues el primero y el segundo ya tenían clasificación. Pero bueno, esto es mi semana de entreno podcast. Recuerda que si quieres ayudarme a crecer y a llegar a más personas, a poder entrevistar a más gente, necesito un empujón de tu parte, que no es más que compartir con las personas que quieres, que les gusta el entrenamiento y quieren estar más fuerte que el vinagre, sí, independientemente que vayas a CrossFit o no. El CrossFit al final es una estrategia, una metodología o protocolos de entrenamiento que te permitan estar en forma realmente. Y si te gusta, pues también tienes en la descripción lo que es Train Anywhere. Es una programación súper sencillita, que es interactiva y con cariño, más allá de un PDF, porque realmente lo que tienes acceso a la aplicación de mis entrenos personales con los links de los privados de los videos, pero está aquí en YouTube, o si está en Spotify, está en YouTube. Más de 30 entrenos libres de los 100 que grabé, interactivos, dinámicos, que puedes hacer con o sin material y con
lo que te cuesta de repente una comida, pues tienes 100 entrenamientos y a mí me ayudas muchísimo a hacer que esto crezca y este proyecto de mi semana de entreno y el canal de YouTube pues crezca muchísimo, ¿vale? Y también pues tienes enlaces a Amazon Estados Unidos, Amazon España y Decathlon, por si necesitas material, pues puedes comprarlo por ahí y Amazon me reconozca un porcentaje. Así que nada, me callo por esta parte y comenzamos a hablar. Recuerda, si estás en Spotify, Apple Podcast, pues puedes verme este bello rostro por ahí. Entonces, para mí, luego de 11 años entrenando, luego de haber visto y ayudado a varias personas a entrar en el mundillo de competición, sean muy novatos o no, he entendido que esta disciplina cada vez crece más, se hace muy divertida, pero la vida competitiva tiende a ser muy corta, porque no fliqueamos mucho, porque la mayoría de la gente que compite profesionalmente en algo o semiprofesional en algo, empezó muy joven. El que tiene 30 años o 35 años hoy sigue jugando fútbol, empezó probablemente a los 12, 11, 10, 8 años o menos, ¿vale? Con un sobrino que tengo en Lisboa. Entonces, el que empieza ese CrossFit con 30, con 25, con 22, y venía de antes no hacer un carajo, de repente a los 2, 3 años, si la genética lo ayuda, es bastante buena, pero tú no tienes un background amplio deportivo. Tu cuerpo, tu psiquis, tu cabeza no tiene repeticiones y horas encima lo suficiente para que entiendas que la competición es distinto al entrenamiento y el entrenamiento es distinto a la práctica. Y estamos en una disciplina donde hay una variedad muy amplia de skill, de trabajo técnico donde una vez que lo logras técnicamente hablando, viene otra capa mucho más, digamos, fuerte de trabajo, que es la acumulación de las repeticiones, básicamente, el volumen de trabajo. Siempre lo menciono con, por ejemplo, los ring muscle up. La final del Torian Pro fueron 18 ring muscle up, un ida y vuelta de Farmer Carry con una estructura súper divertida, como de una madera rectangular, con peso en los extremos y tal. Pero te hablo de 30 metros de Farmer Carry. O sea, 30 metros de ida, 30 metros de vuelta para hacer una segunda ronda de 9 ring muscle up y solo la ida de Farmer Carry para terminar el WOD. Con time cap de 6 minutos, Tia Claire hizo 2 y poco. ¿Sabes? Es absurdo porque hizo 18 ring muscle up del tirón, después de ir y volver, quedarse sin grip, no sé, no me acuerdo ahorita cuánto era el peso de la estructura, pues ida y vuelta sin grip, vino, hizo los otros 9 ring muscle up unbroken y terminó su Farmer Carry, creo que del tirón, o paró una vez y ya, algo así. Es absurdo. Para tener esa cantidad de trabajo, para desarrollar esa cantidad de trabajo, hay que tener una cantidad de horas de entrenamiento y de práctica muy amplia. Entonces, no te digo que como la barrera de entrada a las competiciones de CrossFit es súper baja y hay competis absurdamente locas, que no importa el nivel, te tiran unos watts que tú dices, ¿por qué hacen esta vaina para este tipo de nivel? Pues es muy fácil que te emociones y te ilusiones. Es muy fácil que creas que eres buena en esto. Cuando la verdad, cuando sales de tu gimnasio y te das cuenta que la cantidad de gente muy buena es increíble y que depende, digamos, de la filosofía del centro, pueden trabajar más técnica, más capacidad aeróbica o cardiorrespiratoria, pueden trabajar más, más fuerza. Entonces, varía muchísimo, varía muchísimo. Para mí tiende a ser un error querer comenzar a lo loco. Yo también soy partidario, y creo que esto lo mencionaba antes, de que vayas a tu primera competi, novato, novata, vea si te gusta el ambiente, vea si te gusta sobre todo lo que genera la competición. Y por cierto, esto si ya vienes a hacer deporte, tienes un background deportivo, como la mayoría de la gente que ha ganado y ha participado en los games, pues se te hace mucho más fácil. Y si eres australiano, pues de repente no me escuches, porque probablemente estás haciendo deporte cualquiera que sea desde que naciste, una vez así. Esa gente hace de todo en todo momento. Al final aprovechan su país de forma increíble. Entonces, la verdad es que, bueno, la verdad, mi apreciación es que ten paciencia. Primero, por, porque como se compite, como se entrena, se compite en CrossFit, o sea, en la misma formato o estructura se compite, y abro un paréntesis, o sea, los jugadores de fútbol no entrenan jugando 90 minutos un partido. Pueden tener partidillos cortos y tal,
Eh, pero hay muchísimo trabajo técnico-táctico, hay muchísimo trabajo de fuerza, hay muchísimo trabajo de velocidad, de potencia, ¿vale? No necesito hacer 90 minutos. Entonces, por ejemplo, la gente que está haciendo IROTS a nivel de competencia y quiere preparar el IROTS haciendo workout tipo IROTS, no lo hagas, no lo hagas. El 80% de tu preparación, ponte, dentro de 6 meses tengo un IROTS. Vale, y vamos a hablar de varias disciplinas, porque al final este podcast va de ponerte más fuerte que el vinagre y hay varias disciplinas que domino y que te puedo ayudar. Entonces, vamos a hablar de IROTS. Tú no, el mayor porcentaje, el 80% o más, 90% del evento es capacidad cardiorrespiratoria, cardiopulmonar, ¿verdad? Tu capacidad de utilizar el oxígeno y de que tus músculos no se fatiguen por las repeticiones, digamos por las repeticiones porque hay elementos externos y hay cierto componente de fuerza, ¿vale? Pero realmente es un trabajo, digamos, de resistencia muscular, ¿sí? Entonces, yo debo observar cómo es la competición, desmenuzarla, ¿sí? Picarla en trozos e ir mejorando. Pero también una competición como esta, más allá que te estaba hablando antes de una competición de CrossFit, es entender que si tengo que el 80% es correr, tengo que mejorar mi carrera, joder. Punto. En CrossFit, como es tan variado, una competición de cross-training es tan variado, decirte que el 80% es una cosa es difícil. Pero, la realidad es que las competiciones de CrossFit se caracterizan por tener mayor cantidad de tests, de pruebas, donde tu capacidad de resistencia a la fuerza y fuerza-resistencia, digamos, esa capacidad que tienen tus músculos a hacer muchas repeticiones, a acumular fatiga, a utilizar de manera correcta y reutilizar el lactato, a tener un VO2 más alto, ¿sí? Porque la exigencia y la necesidad de absorber oxígeno es muy alta, pues vas a tener muchísima más ventaja, y así que en la mitad de la tabla en el componente de fuerza absoluta. Vale, que normalmente hay un complex o un CrossFit total donde es máximo de peso muerto, un RM, pues de cualquier vaina. Vale, normalmente hay. Entonces, identificar, uno, que tengas que ir a una competición a ver si te gusta. Dos, chica, normalmente, esto para las chicas, no, estoy hablando principalmente de las mujeres. Normalmente somos muy fuertes en tren superior y nos falta fuerza en tracción o en empuje. De repente eres fuerte en tracción, pero en movimientos de empuje te cuestan o viceversa. Identifica lo antes posible tus limitantes y ve al capítulo previo o te dejo la tarjetita en YouTube o en la descripción, si estás en audio, donde vayamos a hablar de los factores limitantes. Identifica cuál es tu factor limitante. Trabájalo mucho y date el tiempo, date el tiempo. Si mira, fuiste a una primera competición y te encantó, prepárate y ve a la categoría intermedio de una vez, lo más antes posible, donde no tengas que hacer jumping pull-up ni salto simple, donde tengas todos los skills o prácticamente todos los skills liberados para medirte. Y si te falta uno o dos, no pasa nada. O si tienes, ponte una repe de bar muscle up y la metes de vez en cuando, no pasa nada. No importa, porque tú vas a querer evolucionar y crecer, tanto a nivel de cantidad de competiciones como a nivel de trabajo técnico y de movimiento de lo que estás desarrollando y aprendiendo. Entonces, es un error también decir, bueno, ya fui a la primera novato, voy a la siguiente intermedio y voy a la siguiente RX. No, no, ten paciencia, prepárate, trata de ver la mayor cantidad de competiciones donde veas los estándares de movimiento y tengas una referencia. Trata de disfrutar el proceso, trata de entender que la vida es cíclica, trata de entender que no vives de esto, trata de entender que, bueno, no vas a vivir de esto en un inicio. Y si eres muy buena, muy bueno, a menos que te dediques a dar clase, te va a costar. Porque tienes 8 horas de trabajo y de repente 2 horas de entrenamiento. Estoy hablando que no tienes familia, ¿vale? Y no tienes hijos y no sé qué. Pero si tienes otras obligaciones o tienes otras expectativas, de repente sí te interesa ver un poco más allá de querer entrenar 3 horas al día. Esta disciplina es muy divertida, pero muy exigente a nivel de competición. Entonces, si te quieres dedicar a esto o quieres ser competitiva realmente a esto, primero céntrate un poco. Competitiva no es lo mismo que ir a participar. Cuidado. Cualquiera paga y participa. Cualquiera paga y va a los eventos. Todos los años hay Fit Games en Venezuela, donde yo soy. Pero no cualquiera
es competitivo en la disciplina, competitiva, ¿vale? Entonces, competitivo es entrenar con un objetivo. No entrenar lo loco, entrenar sabiendo qué necesito, qué me falta, en qué puedo mejorar, qué está en mi entorno, en mis manos, para que el trabajo físico mejore, ¿sí? O se optimice. Cuidado, ser eficiente versus ser eficaz, ser inteligente, probar varias cosas, conocerte. Yo peleo mucho y me gusta decirle a toda mi gente en presencial y online que lo que más me interesa a mí, y eso creo que ninguna IA me va a ganar, es que te conozcas, o sea, el empeño que te conozcas es increíble. Porque ¿qué va a pasar con la IA? Y mira que todos los podcasts y todas las conversaciones que tengo van por ahí. Que sí, tú me vas a poder reemplazar en una parte escribiéndole, mira, prográmame ahí esto, prográmame aquello. Hoy tengo una pupita, no me pongas esto, no me pongas aquello. Pero nunca te vas a conocer porque siempre es pedir, pedir, pedir y no te van a exigir un carajo. La IA va a ser condescendiente y complaciente. Toma, aquí está tu voz. Toma, sí, cuida tu manito. Toma, sí, aquí está la dieta. Pero no te va a hacer entender un carajo, no te va a hacer entender cuántos burpees en un intervalo. Te voy a decir, por ejemplo, el WOD número 5. Eran 5 ventanas, tenía máximo 5 ventanas para completar 50 burpees boson over. Pero era en bloques de 3 minutos. Sí, en bloques de 3 minutos, ventanas de 3 minutos de trabajo, tenías que completar 30 y 22 calorías, chicas, 20 y 10, 20 de snatch para todas y todos. Pero variar los pesos, 22 kilos y medio, chicas, 30 kilos, chicos. Y lo que te sobraba a los 3 minutos, tenías que meter los máximos burpees posibles. Un minuto de descanso entre intervalos y bloques y tenías hasta 5. Si tú no sabes que puedes meter 30 calorías en un minuto 20, que llamo la mancuerna de 22 y medio y que aguanto 50 unbroken. Entonces que el hacer 20 es un poco menos de mi 50% y de repente me va a costar, pero lo puedo hacer. Y meto en promedio a cada 3 segundos un burpee boson over y que lo tienes que conocer, no te va a ir bien. Vas a ir a sobrevivir. Vas a ir a que, bueno, yo tengo buena caja, como se dice aquí en España, tengo buena capacidad cardiorrespiratoria, o yo sé sufrir, como dicen, y ya, y tiras a lo loco. Te tienes que conocer. Tienes que saber cuáles son tus tiempos, tienes que saber cómo optimizar tus tiempos, tienes que saber qué te conviene hacer. Tía Claire Toomey, hubo un WOD que me gustó muchísimo, que era una especie del estándar, ¿sí? Era una combinación un poquito distinta, un poco más suave, entre comillas, del estándar, que el estándar, bueno, el WOD era 30 snatch, 42 y 61, 150 saltos dobles y 30 clean and jerk. La tía Claire Toomey metió las snatch todas de 5 en 5. 5, pum, soltaba, respiraba un par de veces, 5. 5, pum, soltaba, respiraba un par de veces, 5. Los clean and jerk los metió de 10. Excepto creo que la ronda de, no sé, la de los últimos 10. Una vaina así absurdísima. Esa mujer se conoce de pe a pa. Es increíble, o sea, es increíble. Entonces, para no seguir dando chapa y dejar este capítulo un poco hasta ahí, es importante que te conozcas, es importante que alguien te detraya, es importante que tu entrenamiento vaya de la mano a tu entorno, pero más aún, más importante aún, que tu entorno de vida y vital tenga el suficiente peso para que tu entrenamiento fluya, porque vas a tener días de shit en el entrenamiento y si tu entorno también estuvo mal, o sea, si comiste, y hablo en tu entorno es que, por ejemplo, hoy comí como el culo y además llego obstinado porque llego del trabajo y peleé con mi jefa y llego tal y voy a tener un entrenamiento de mierda, entonces le voy a echar la culpa a todo Dios, excepto hacerme responsable de que pude haber comido mejor, pude haber resuelto el tema del trabajo antes de irme al trabajo, drenarla y llegar a mi workout ya soltando un poco, ya sabiendo que le di la gasolina correcta a mi cuerpo para enfrentarme a un entreno que hoy me fue mal y mañana es otro día. Pero que todos los entrenos suman y eso. Si quieres ser competitiva, eso es importante. Si quieres ser competitiva, trata de eliminar lo mejor o trata de entender cuáles son tus factores limitantes. Trata de entender cuál es tu background deportivo. Trata de entender qué significa competir, porque va más allá de los 5, 6, 10 eventos que tengas. Va el viaje, no dormir en tu cama, comer a deshora, estar nerviosa, tener que haber cuadrado las vacaciones, los días libres para el trabajo, llegar reventada porque nunca habías hecho tanto entreno distribuido en el día. Normalmente entrenamos, ponte 2 horas.
O sea, no entrenas 2 horas, pero estás 2 horas en el gimnasio, en un bloque 2 horas. No estás acostumbrado a hacer un WOD de 15 minutos, estar 4 horas sin hacer nada, otro WOD de 20 minutos, estar 4 horas sin hacer nada, otro WOD de 15 minutos. Y al día siguiente repetir, que es lo común por ahí. Entonces, cuidado, no caigas en el error. Y si quieres ser competitiva de verdad, trabaja con cabeza y por ahora, mientras que la IA no te traiga, sino que sea condescendiente y complaciente contigo, contrata a un entrenador. No te caigas a coba. Y enfócate en lo que tú depende de ti. No depende de ti. Estás viendo qué programo, porque qué programo tiende a ser lo que me gusta programar, lo que me gusta hacer a mí. Un CrossFit for Fun no te da garantía de que te vaya a servir a la competición. Ir a participar, claro, pagas y participas. Haces un clasificatorio, puedes clasificar y participas. Te lo dice alguien que su objetivo era ir a participar a los eventos antes de venirme. Lo logré, clasifiqué, fui feliz, no me importó la posición, obviamente quería rendir lo mejor posible, me la sudó, si quedé de último, de tercero, de cuarto, me da igual, yo quería participar, que era mi objetivo, disfrutar de la experiencia. Si ese es tu objetivo, pues con las clases grupales, depende del bots, probablemente te llegue. Habría que valorar tus limitantes. Yo te diría 3 clases grupales, 3 clases específicas, pero va a depender un poco de ti. Por mi parte es todo. Vuelvo al podcast. La semana pasada, si estás escuchando esto, no hubo para quien no está en la newsletter, porque esto es un añadido a la newsletter que sale toda la semana y a la newsletter siempre los consiento, siempre les doy más información, siempre les doy un poquito más de herramientas para que estén más fuertes que vinagre y se sientan increíbles. Ahora que de este lado del mundo hay invierno, pues, hay verano y en Latinoamérica, algunos países tienen invierno, pues es importante siempre hacer esos ajustes de entrenamiento y depende obviamente de la cantidad de competiciones que haya en tu ciudad, en tu país. Es importante ir ajustando alimentación, cuidado, las horas del sueño, etc, etc, etc. Entonces, nada, suscríbete, comparte, ayúdame a llegar a más gente si te gustó, obviamente. Y si no te gustó, igual compártelo a alguien que no te caiga tan bien, entonces. Por mi parte es todo, por aquí Jorge Coachuco y esto es...